Buenas noches. A continuación, daremos respuesta a las preguntas relacionadas en el módulo de Medicina Preventiva, guía número 3. Pregunta número 1. ¿En qué momento se califica la pérdida de capacidad laboral? La pérdida de capacidad laboral se entiende por capacidad laboral del individuo, del conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y o potencialidades de orden físico, mental y social que permite desempeñarse en un trabajo habitual. La calificación de la pérdida de capacidad laboral procede cuando el trabajador por una enfermedad o accidente de cualquier origen ve afectada su capacidad laboral. Cuando un trabajador sufre una enfermedad o accidente, el primer paso es la expedición de la incapacidad laboral respectiva a fin de lograr su recuperación. Pero si esa recuperación no es posible con los tratamientos médicos aplicados, se procede a la calificación de la pérdida de capacidad laboral para determinar su grado de incapacidad parcial permanente o estado de invalidez. Si luego de 180 días de incapacidad laboral no existe un concepto favorable de rehabilitación, se debe proceder a la calificación de pérdida de capacidad laboral. La pregunta número 2 nos dice, determina las razones para calificar los trabajadores. Los trabajadores se deben calificar por enfermedad laboral, enfermedad común o accidente de trabajo. Segundo, se presenta un proceso de pérdida de capacidad laboral cuando una persona ha superado 180 días de incapacidad de manera continua o con un mismo diagnóstico. Tercero, cuando ha culminado un tratamiento de rehabilitación o aún sin terminarlo se obtenga un concepto médico desfavorable de recuperación, se debe iniciar el proceso de pérdida de capacidad laboral. Cuarto, teniendo en cuenta el decreto 1507 del 2014, la estructura del anexo técnico del Manual Único para la Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, se debe tener en cuenta, primero, valoración de las deficiencias y segundo, valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales. La pregunta número 3 dice, ¿qué opciones tienen los trabajadores y las empresas si la ARL no quiere calificarlos? Las opciones son, primero, se puede enviar un derecho de petición a la ARL para presionar que se haga la calificación. Como segunda opción, se tiene que, como empresa, se puede ofrecer el valor de un salario mínimo al trabajador e ir directamente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de la ciudad y cancelarlo como a título particular y asimismo enviar al trabajador para que se realice la calificación, pero tener en cuenta que dicha calificación es de obligatorio cumplimiento de interpretación para la EPS, la ARL y el Fondo de Pensiones. La pregunta número 4 dice, ¿qué son las juntas de calificación nacional y regional? Son organismos del sistema de la Seguridad Social Integral de orden nacional, de creación legal, adscritos al Ministerio de Trabajo como personería judicial, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario sujetas a revisión fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales cuyas decisiones son de carácter obligatorio. Estas juntas también están facultadas para emitir un concepto grupal sobre un trabajador con el fin de resolver las controversias que se presentan en relación a determinar el origen laboral o común de un accidente que haya sufrido, enfermedad o muerte y calificar la pérdida de capacidad laboral o el estado de invalidez de éste. Pregunta número 5. ¿Cuál es el costo en el que se incurre al llevar un caso a la Junta de Calificación Regional? Bueno, según el decreto número 1352 del 2013, dice que por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez y se dictan otras disposiciones.
Deberá manifestarse por escrito la causal respectiva. En tal caso, el director administrativo de la Junta de Calificación de Invalidez determinará la entidad de seguridad social a la cual le corresponde el pago de los honorarios y procederá a realizar el respectivo cobro a la administradora de riesgos laborales o entidad administradora del Sistema General de Pensión, según corresponda, a través de las acciones del cobro judicial ante los jueces laborales, en el que se solicitará el pago de intereses y costas del proceso y deberá presentar la correspondiente queja ante las diferentes autoridades administrativas sin que se suspenda el trámite ante la Junta por falta de pago de honorarios. En estos casos, el director administrativo y financiero dará aviso a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo o autoridad correspondiente para que se inicie la investigación e impongan las sanciones correspondientes por incumplimiento de términos en la primera oportunidad. Pregunta número 6. ¿Cuáles son las enfermedades laborales directas? Primero que todo, son aquellas adquiridas como resultado de factores relacionados con la actividad y el entorno laboral. Hasta el momento han sido diagnosticadas 4 enfermedades. Entre ellas está la asbestosis, que es una enfermedad de los pulmones causada por la inhalación de partículas del polvo de asbesto. Segundo está la silicosis, que es una enfermedad causada por inhalar el polvo del sílice, más conocido como el cristal natural que se encuentra en la mayoría de los lechos rocosos. Tercero está la neumoconiosis del minero del carbón. Esta enfermedad causa grandes manchas negras y obstrucción de las vías respiratorias más pequeñas, más conocido como los bronquiolos. Y la 4 está la mesotelioma maligno, que es un tipo de cáncer poco común, donde las células malignas recubren la capa más delgada del tejido del pulmón, el abdomen y el corazón. Pregunta número 7. ¿Qué porcentaje de calificación necesita un trabajador para ser pensionado? Necesita haber perdido el 50% o más de su capacidad laboral. ¿Y desde qué momento se configuró ese estado? Una vez se verifica que el afiliado se consideró legalmente inválido, la entidad a la cual estaba cotizando para pensiones en la fecha en que se invalida. Debe comprobar que se cumplan con el requisito de densidad de cotizaciones establecido en la ley vigente en la fecha en que se estructuró tal estado. Pregunta número 8. Si la calificación de la pérdida de capacidad laboral va del 5 al 49%, ¿a qué tiene derecho el trabajador? Bueno, el trabajador tiene derecho a una incapacidad permanente parcial. Es la disminución definitiva igual o superior al 5% e inferior al 49% de la capacidad laboral u ocupacional de una persona como consecuencia de un accidente o de una enfermedad de cualquier origen. La pregunta 9 nos dice, ¿quién debe calificar al trabajador en primera instancia? Bueno, la entidad encargada de realizar la clasificación de la pérdida de capacidad laboral es la EPS, la ARL o el Fondo de Pensiones, según la tipología o el origen de la enfermedad o accidente de trabajo. Lo anterior, también el trabajador puede recurrir a las juntas regionales de clasificación de la pérdida de capacidad laboral si no está de acuerdo con lo previamente señalado. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 10 nos dice, ¿qué es una calificación en primera oportunidad? La calificación en primera oportunidad determina el grado de invalidez, la fecha de estructuración y la revisión de la capacidad, la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Esto con el fin de dar derecho o determinar las prestaciones asistenciales y económicas contempladas en la seguridad social integral. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 11 nos dice, ¿qué es reincorporación laboral? Para ponerlo en contexto, cuando un trabajador sufre una enfermedad laboral, si el porcentaje de discapacidad producto de su accidente o enfermedad profesional no es suficiente para ser pensionado, el trabajador debe ser ubicado en un nuevo puesto o cargo según su nueva situación. Esto es lo que se denomina reincorporación laboral. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 11 dice, ¿quién es el responsable
de realizar la reincorporación laboral. En este caso, el responsable de la reincorporación laboral es el empleador. Este está obligado a ubicar al trabajador en el mismo puesto de trabajo que éste se encontraba antes de su incapacidad, o también puede reubicarlo en un nuevo puesto de trabajo según las calificaciones del trabajador, es decir, que esté en la misma categoría. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 13 nos dice, ¿cuál es la diferencia entre reinducción y la reconversión laboral? Bueno, por un lado, la reinducción es el proceso de rehabilitación integral en donde el trabajador supervisado por el responsable de salud ocupacional de la empresa y el profesional encargado de la rehabilitación de la ARL, temprana y paulatinamente el trabajador se va incorporando a sus actividades de trabajo. Este proceso debe garantizarle al trabajador que no obstaculice su recuperación y tampoco que agrave su discapacidad. Igualmente, este proceso es muy parecido a la inducción que se realiza en la empresa cuando un trabajador ingresa a nuevos procesos productivos de la compañía. Y por otra parte, la reconversión laboral se refiere a los movimientos o los cambios que se realizan, que pueden ser verticales u horizontales. Los cambios verticales se refieren a la jerarquía de los puestos donde los trabajadores pueden subir o bajar en los puestos de trabajo. Y los horizontales se refieren a los cambios de área, donde el trabajador puede cambiar según sus condiciones y según su labor. Pregunta 14. ¿Qué es la prueba de trabajo? Es la evaluación del desempeño del individuo en el puesto seleccionado mediante la observación directa, la verificación de los estándares propios del puesto y la percepción del trabajador en términos de productividad, seguridad, según los parámetros de la empresa, confort en términos de la percepción subjetiva del trabajador. Esta actividad se realiza cuando se termina la capacidad laboral y se ha definido la reincorporación laboral. Como resultado se puede concluir que se requieren nuevas adaptaciones para el individuo o al puesto de trabajo para tener un buen ambiente laboral, ya cumpliendo las metas planteadas. Pregunta 15. ¿Cuáles son las responsabilidades de las empresas en el proceso de reincorporar laboralmente? Finalizar la recuperación. El médico tratante debe entregar al empleado las recomendaciones, restricciones y cuidados para tener en cuenta. El empleador está en la obligación de iniciar la reincorporación y reubicar a su colaborador con las restricciones recomendadas según el médico. Con el informe de vigilancia de la salud y el consentimiento del colaborador, se llevará a cabo el procedimiento de plan de acción para hacer constar las actitudes para el puesto. Se llevará a cabo la valoración según la necesidad, adaptando el puesto de trabajo para el colaborador, según su tratamiento y factores de riesgo, con las posibilidades de recaídas, organizando nuevamente su puesto de trabajo. Puede ser el mismo o uno diferente, según las necesidades. Se debe tener un seguimiento a largo, mirando constantemente la evolución del colaborador, para comprobar que el trabajador tiene un entorno laboral adecuado, llevando a cabo la vigilancia de salud con la que se inició. Es muy importante tener en cuenta el compromiso registrado en el acta de reincorporación.